El día de hoy estamos iniciando lo que es la clase correspondiente a elementos de economía y nos vamos a abocar a analizar lo que es el capítulo referente a Estado, política económica y sociedad, teniendo como marco de referencia la experiencia en Costa Rica. Antes de abordar lo que son las interrelaciones entre Estado, economía y sociedad, es necesario hacer una recapitulación histórica de cómo se fueron tejiendo todas estas instituciones a través del tiempo hasta llegar a conformar la estructura económica que tenemos en la actualidad. Y cómo es que el Estado surge como Estado. A partir de qué momento podemos indicar que en la vida política hay un poder central, hegemónico, que es el que articula todas las instituciones a nivel nacional. Y justamente rompemos los fuegos con lo que viene siendo esta gran interrogante. ¿Qué sucedía en Costa Rica antes de 1824? Específicamente cuando se da la independencia el 15 de septiembre de 1821, nosotros no vivimos los acontecimientos traumáticos que vivieron las otras sociedades latinoamericanas. A nosotros nos llegó la independencia por correspondencia y nos llegó justamente un mes después de haber sido declarados estados independientes de España. ¿Cómo sucedió eso? Sucede de que la firma de la independencia se da en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre y llega a Cartago, que en ese momento era el centro político o lo que era la capital, lo que era la provincia principal. Por favor. Hacemos un paréntesis. Experto de cómputo, por favor, si nos puede ayudar. No, ya llegó la computadora y ya llegó la... ¿Qué tiene que conectar Continuando, hoy es 28 de julio del año 2016. Haciendo una recapitulación de lo que ha sido esa interrelación entre Estado y sociedad, tenemos el caso de Costa Rica. Estaba manifestando de que en lo que es los albores de este país no existía un poder central, no existía lo que conocemos hoy como gobierno, sino de que lo que existían eran liderazgos locales mediante los cuales se ejercía cierto dominio, pero fundamentalmente de las municipalidades o de los gobiernos, digamos así, local. No existía el concepto de un poder central. ¿Cuándo se establece en Costa Rica eso? Después de lo que fue esa independencia que nos llega a nosotros por correo un mes después, a diferencia del resto de los países de América Latina, empezando por México, que el día 16 de septiembre de ese mismo año, de 1821, después de una guerra extraordinaria contra España, logra la independencia. Asimismo, lo que es Venezuela, con nuestro libertador Simón Bolívar. En el caso de Argentina, con el general José de San Martín. En el caso de lo que es Chile, con Bernardo O'Higgins, y así sucesivamente con todos los otros países latinoamericanos, como es Uruguay, con José Gervasio Artigas, que es el libertador de esa nación extraordinaria. Tenemos que en el caso de Costa Rica se da una situación total y absolutamente diferente. ¿En qué sentido? Bueno, primeramente eran pueblos que estaban totalmente aislados, no existía el elemento atractivo de los españoles que era la población indígena. Eso era el oro,
por decir algo, porque mediante la mano de obra regalada, barata y esclava, y aquí hago este énfasis, porque justamente ahora vamos a ver un anuncio en un periódico donde se vendía un negro en 220 colones o 220 pesos. Y esto tan solo 15 años de nuestra independencia patria. En 1810 aparece un sampo siendo vendido por parte de un señor a otra persona. La esclavitud se desarrolló en nuestro país. Era un sistema totalmente legal. Es algo inconcebible que 200 años después nosotros nos cuestionemos esa legalidad o no, pero era total y absolutamente legal la esclavitud en Costa Rica. Propio. Entonces, el dilema que se presenta es que no existe un poder central. La capital, existía una ley que se llamaba la ley de la ambulancia, no de la Cruz Roja, sino directamente de lo que es se denominaba ambulancia porque la capital estaba en 4 provincias simultáneamente. 3 meses la ejercía Cartago, 3 meses la ejercía San José, 3 meses la ejercía Alajuela y 3 meses la ejercía Heredia. Así se distribuía el ejercicio del poder en el país, hasta que se presentó una guerra interna, que fue la guerra de la Liga. Y a partir de ahí, San José se queda como capital del país. Se desplaza a Cartago, que era la muy noble y leal ciudad de Cartago, la capital respectiva, y tenemos entonces que gracias a una persona que emerge a partir de 1938, y ustedes todos están seguros que la conocen. ¿Ustedes tienen un billete de 1000 colones ahí? A ver, ¿quién tiene un billete de 1000? Permítanme, María José. Y quiero que justamente quedan para la memoria de lo que es la historia. Este personaje que ustedes ven aquí, vamos a ver si lo logramos observar, fue el arquitecto del estado de Costa Rica. ¿Cómo se llama este prócer que tiene el billete de 1000 colones? El billete de 1000 colones. ¿Cómo se llama? Ahí dice, pero ¿cómo se llama? A ver. Vamos a ver. Y el día que lo escribimos rápido. Braulio Carrillo. Braulio Carrillo. Colina. Braulio Carrillo Colina. Carrillo Colina. Efectivamente, Braulio establece lo que viene siendo la ley de garantías y establece cosas fundamentales. Número 1, se establece por vez primera un poder central. Eso ya hace de que irrumpa el concepto de Estado. Número 2, le quita a la Iglesia Católica todo lo que son los diezmos que ella tenía de monopolio. Número 3, Braulio establece en esa ley de garantías lo que viene siendo la eliminación de parte de los cementerios que también la Iglesia Católica tenía. Ya ustedes se pueden imaginar qué tipo de formación ideológica tenía Braulio. Braulio era masón. La masonería tuvo un gran impacto en todos los que fueron los líderes que tuvieron a cargo la independencia de nuestros países de parte de España, iniciando incluso desde arriba con Abraham Lincoln
pasando posteriormente por José de San Agustín, pasando simultáneamente por Bernardo O'Higgins, Simón Bolívar, en el caso de Centroamérica, la persona que posteriormente viene a derrocar a Braulio, que también fue un patriota centroamericano, como fue una extraordinaria persona que fue Francisco Morazán, que fue contratado para derrocarlo a él. En ese momento se da un conflicto de intereses dentro de lo que viene siendo la oligarquía, que tiene el monopolio sobre la producción nacional del café y los pocos productos agrícolas. Resulta que por ese carácter autoritario, centralizador, es contratado Francisco Morazán para que sea derrocado. Él arriba al país en abril de 1842, sin derramar una sola gota de sangre. Llega a un pacto con el que era subalterno y mano derecha de Braulio Carrillo, una persona de apellido Villaseñor, y en lo que es el pacto del Jocote. Vamos a ver, ¿dónde ustedes conocen a la abuela? Donde está la plaza de ganado en Montecillos. ¿Han pasado por ahí? Bueno, justamente donde está la plaza, más o menos cuando uno se desvía cerca de 500 metros, hay unos palos de jocote. Ahí se hizo el pacto de Villaseñor, que era el representante de las fuerzas militares de Braulio, y resulta que pactó con el general Morazán. Morazán venía como con 500 personas y se da esa circunstancia. Bueno, Morazán asume el poder a partir de abril. Braulio es derrocado y expatriado a El Salvador. Pero en esto se va tejiendo toda una novela, una situación extraña, y Morazán es fusilado en el Parque Central el 15 de septiembre de 1842. 3 horas antes de ser fusilado escribe su carta, y él nos explica por qué es fusilado y por qué lo mandan a fusilar. Donde está la esquina, específicamente donde está el Banco Crédito Agrícola de Cartago, Ay, sí no conozco. donde está en el Parque Central, vamos a ver. En Cartago. No. Ay, ¿dónde te? No, en San José, Parque Central, ubiquémonos. No, está donde está el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Al frente lo tenemos, y en esta esquina, que es la esquina sur-oeste, ahí fue fusilado. Fue fusilado, y no se sabía por qué. Bueno, confluyeron muchos elementos. El problema fue que en esos 6 meses, Morazán era un tipo muy parecido y había dejado a 6 mujeres embarazadas. 6 mujeres embarazadas, de las cuales solo una reconoció. No, él no tenía la culpa. Era un tipo con un don de gentes extraordinario, y es más, por vez primera develo esto. Incluso dentro de los documentos que tuve acceso, fue la declaratoria que hace esta madre de la niña que nace, que por cierto durante todo ese periodo no pudo haber sido bautizada porque se veía que era hija ilegítima, específicamente una señora de apellido Fernández, casada con un inglés de apellido Frere, donde ella confiesa efectivamente que la niña es hija de Francisco Morazán. Así sucesivamente se constataron a 6 mujeres más en 6 meses, de las que quedaron embarazadas y que estaban casadas con ese gremio
de la alta oligarquía nuestra. Eso fue lo que provocó el fusilamiento. Nada más por eso. Un poquito, ¿ah? Poquito. Desencadenó lo que fue el fusilamiento. Digamos de que eso fue por lo que pagaron cerca de 15,000 pesos para que lo mataran. Hubiera perdido otra cosa. Y a partir de ahí se desarrolla otra historia. Emerge un dictador de apellido Alfaro. Él es de Alajuela, y sobre eso se establece toda una serie de gobiernos en lo sucesivo. Pero lo más importante de Braulio es que es el arquitecto del Estado costarricense. El otro elemento importantísimo es que paga una deuda que había contraído los gobiernos anteriores con Inglaterra. Inglaterra en ese momento había, a través de los mosquitios o de los indios mosquitios, había tomado todo lo que era el litoral atlántico de nuestro país, al igual que lo estableció en Honduras, al igual que lo estableció en Nicaragua. Entonces pagó la deuda, se liberó de ahí, y Braulio expulsó a los indios mosquitios hacia Nicaragua. Eso fue otro elemento que se le atribuye a Braulio. Pero no únicamente, vean qué cosa más interesante, no únicamente hizo eso. Ustedes ven la ruta que va para Limón actualmente, la carretera 32. ¿Cuántos han viajado a Limón? Ok. Eso fue diseñado en la administración de Braulio Carrillo en 1840. El plano, incluso lo que viene siendo, lo único que no contemplaba era el túnel. Cuando ustedes pasan debajo de lo que es ese túnel, o por lo que es el túnel, ese trayecto no lo contemplaba, porque no había esa posibilidad. Pero todo lo que fue el diseño de la carretera fue diseñado por parte de él para que el país tuviera una vía de acceso para sacar el producto de nuestras exportaciones a través de lo que es el Atlántico. Eso es justamente el gran aporte de Braulio, y que murió exiliado, lo mandaron a matar a El Salvador, parte de nuestra gente, y allá murió fusilado no, sino lo mandaron a matar. Eso fue la historia de Braulio. María José, le devuelvo los 1,000 pesos, porque si no nos dejamos hablar de XL después. A partir de ese entonces tenemos el gran salto de que entonces tenemos un Estado con las características actuales de un poder central y donde ya hay lo que habíamos visto en las clases pasadas, un esfuerzo mancomunado para influir dentro de los que son actividades económicas y sociales fundamentales. A partir de ese momento empieza a desarrollarse las iniciativas de educación. Cuando arriba el presidente Mora a nuestro país, es donde se da el gran salto hacia el desarrollo, que prácticamente es el perfil que nosotros tenemos en la actualidad. Ese gran salto lo da a través de una revolución educativa que establece a partir de 1850, mediante lo que es la creación de las escuelas de niños y niñas. Así se denominaba lo que viene siendo esa gran reforma. Simultáneamente a esto, tiene una participación extraordinaria dentro de la guerra del 56, que ya habíamos tocado muy por encima,
en la guerra de los filibusteros, que pretendían esclavizar a todo Centroamérica. De igual forma que lo está anunciando ahora Donald Trump con su interés de comprar a Costa Rica como república. La información está ahí en la internet. Llegaron y tuvo el descaro de decir que si hay un país que desearía comprar es a Costa Rica. Seguro no somos países. Eso es una excelente respuesta. Seguro que no somos país. Primera respuesta buena. Vean qué cosa más interesante. Un país como el nuestro, que tiene una expectativa de vida por encima de la expectativa de vida de los Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, y ahora vamos a ver cómo se dio ese gran salto, las mujeres en la actualidad viven en promedio 82 años. Estudio de la altura, ¿Ah? estudio el estudio de la altura, que las mujeres... Es que era un estudio sobre que el ser humano por área ha ido bajando o subiendo la estatura, obviamente por la alimentación y el factor salud, que los costarricenses, sobre todo las mujeres, Han ido creciendo. han crecido 4 o 5 Pero centímetros. entonces, Por la leche cabra, ¿no? ¿y cuándo llega eso? Pero Por la leche. igual. En la tercera generación. Es que antes no había cabras, O sea, ¿verdad? mis nietos, digamos. Sí, en la tercera generación es donde que se llega a la máxima. O sea, no quiero ver los hijos de ellos. Sí, Tal vez sean pequeños. más o menos. Pero vean qué interesante. ¿Por qué Donald Trump establece su interés de comprar Costa Rica en caso que él sea presidente? Comprar una república, sí, con el ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que tiene este país que lo diferencia del resto de la América Latina y del resto de lo que vienen siendo ciertos países, incluso de carácter europeo? ¿Por qué el interés está centrado en este momento en nosotros? No es únicamente el atractivo turístico. Una riqueza. Ahí están las riquezas naturales, ahí se encuentran las playas, ahí se encuentran las montañas, ahí se encuentra todo. Hay una calificación extraordinaria de lo que viene siendo el conocimiento. La formación en promedio de lo que tiene Costa Rica en la actualidad está muy por encima de la ignorancia que campea en los Estados Unidos. Y vamos a compararnos con Estados Unidos únicamente. Empezamos con la cuestión de la salud. Resulta que las mujeres aquí viven 82 años. En el caso de los hombres, andan en 80 años. Ese es el promedio de vida. En 1930, el promedio de vida de Costa Rica, estamos hablando del 2016, el promedio de vida de Costa Rica andaba en 43 años. En 1930, de acuerdo a los censos que se dan. Vea que prácticamente se duplica lo que es la expectativa de vida. Eso significaba que el promedio de la población, lo que vivían eran 43 años, es decir, yo ya estaba muerto. Y a ustedes los que les quedaba de vida, si en este momento tienen 20, 21, eran 22 años. Dejo de trabajar y estudiar. Y Jari, Yo me iría de fiesta. ¿ah? Eso era un poco la situación que se da. En el caso de Estados Unidos, resulta que las mujeres lo que están viviendo son 77 años, 78. En el caso de los hombres, andan en 76. Mujeres 80 78. y hombres. Nosotros estamos 4 años por encima de Estados Unidos. Y hay ciertas zonas de nuestro país donde esta media
se alza. Específicamente en Nicoya, donde el promedio, en el caso de las mujeres, alcanza 87 años. Incluso ahí usted se ve la mayor cantidad de personas que pasan los 100 años. Un abuelo de un amigo mío, de un compañero, el lunes se murió, tenía 100 años. Y eso es frecuente. Y resulta de que la calidad de vida es muy diferente. No únicamente se está midiendo en términos de lo que viene siendo la expectativa de vida, pero ¿por qué nuestro país tiene esa expectativa de vida a pesar de ser Estados Unidos el país más rico y entre comillas más potente de la tierra? Fue muy sencillo. Mientras que ellos invertían en armas, mientras que invertían sus recursos en fabricar guerras, nuestro país dedicó sus recursos, sus escasos recursos, a lo que era la salud y la educación a partir de 1940, en que se establecen las grandes reformas sociales. Eso marcó una gran diferencia, a tal punto que va resultando que el plan de reforma social que establece el presidente Obama es una copia al carbón de nuestro sistema de seguridad social, específicamente lo que es el modelo de atención médica, que en Estados Unidos lo conocen como el Obamacare, y en nuestro país es la Caja Costarricense del Seguro Social, con todos los defectos que tenga, efectivamente. Obama lo establece a partir del 2008 y nosotros lo establecimos 60 años antes, que era darle seguro a todas las personas y atención médica independientemente de la condición económica que tuvieran, sea niño, sea anciano, sin hacer ningún tipo de diferenciación. Esto fue gracias a todo un proceso de concertación que se da por parte del Estado, donde de forma coercitiva y tripartita, vamos a ver, establece un porcentaje que se le cobra al patrono, otro porcentaje a lo que viene siendo el obrero y otro porcentaje lo establece el Estado. Y este seguro social es el que le da atención médica a toda la población, independientemente del sexo, independientemente de lo que es la condición social, independientemente que si tiene dinero o no lo tiene. Incluso estamos manteniendo al 10% de la población nicaragüense en este momento. Pero no es que la estamos manteniendo, ellos también están aportando a lo que viene siendo esa cuota del seguro social. Aquí el obrero está pagando el 9% de su salario, el trabajador anda el 24%. En el seguro. ¿Cuánto es lo que aporta el trabajador? El patrón. Sí, como un 23, 24, digamos, cerrado. Y el Estado aporta el otro porcentaje. Bueno, entonces con eso nos garantizamos. ¿Ah? 9.34 en el caso del obrero o el trabajador. El patrón está aportando lo que viene siendo ese porcentaje. Entonces esto es lo que marca esa diferencia. ¿Por qué el presidente Obama vuelca los ojos hacia Costa Rica? Y de una vez esto nos pasa a la segunda pregunta, que a nivel internacional estamos siendo objeto de observación. Naciones Unidas va a elegir a su secretario general. Dentro de ellas está una costarricense, Cristiana Figueres.
y sin ser pitonizo ni adivino, puedo decir que Cristiana no tendrá el voto de todos los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque desconfía no de ella, sino de su padre. Don Pepe fue el que abolió el ejército en Costa Rica, a pesar de ser el general triunfador en la Guerra Civil de 1948. Y abogó siempre por la abolición de los ejércitos y todo lo que era el militarismo, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. De tal suerte que sin el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a final de cuentas es quien elige a la secretaria o al secretario general de dicha organización, de inmediato el apellido Figueres se va a encontrar que fue el primer hombre en la tierra en abolir un ejército triunfador. Ya están listas las imágenes. Perfecto, ya casi vamos. Entonces tenemos que por ese motivo también ni China, ni Estados Unidos, ni lo que es Rusia, donde están más arraigados todo el negocio de la industria militar, va a permitir que una hija de quien fue el impulsor de la abolición de los ejércitos en América Latina quede electa secretaria general. Sería cuchillo para su propio pescuezo. Y esa es la razón por la cual considero que Cristiana no va a ser secretaria general de Naciones Unidas. Don Pepe no se lo va a permitir, su señor padre. Si lo hacen, tenga usted la plena seguridad que si por error la eligen, al año exacto está impulsando la desmilitarización del mundo, así como impulsó ahora todo lo que fue el Acuerdo de París con relación a el cambio climático, y donde tuvo la gran capacidad de tener en su haber el concertar posiciones tan encontradas dentro de un campo que es sumamente complicado como lo que fue el cambio climático. Pero eso es una apreciación al margen de lo que estamos analizando de Estado y política económica en Costa Rica. Para que tengan una idea de cuál es la Costa Rica que ustedes no vivieron, pero sí vivieron sus abuelos, sus bisabuelos, vamos a pasar de inmediato a lo que vienen siendo las gráficas. Apagamos las luces y vamos a ver el tipo de Costa Rica que teníamos a finales del siglo XIX. Baje la pizarra, baje la otra. Empezando por Harry. 25.16, ya subió. Rubén, ¿Estados se manejan esos mismos porcentajes? No, es un poco más bajo. Obama quería esos mismos porcentajes, pero todo lo que fue la industria de seguros se le paró de una. El patrono 25.77 y el gobierno 9.17. ¿Y el Estado? Y el Estado también aporta. Vamos a ver. Entonces, vea, eso es un poco la gran contradicción. Si ustedes hacen un recorrido por la América Latina, ustedes se van a encontrar con un subdesarrollo espantoso, un retraso a nivel de salud increíble. Y lo mejor que nosotros tenemos es la parte educativa. Ahí es donde está el gran salto hacia adelante y donde tenemos que apostar todo lo que son nuestros esfuerzos para salir
de una vez por todas con la parte grande. Perfecto, perfecto, María. Sí, María Fernanda. Chao. Bueno, se perdió la película. Ok. Es que es la primera foto. Juan, es que este teléfono ese no lo reconoce la computadora. Entonces, Ah, bueno. tengo que pasar esos a mi teléfono. Ah, bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Venían en orden, pero Perfecto, no importa. Vamos a ver. Que Se apaga la luz, ¿no? vamos a ver si vemos a través de lo que son gráficas cómo evolucionó San José en tan solo un siglo, donde emerge la actividad principal es la actividad cafetalera. Prácticamente que nuestro país se convirtió en una economía de postres. A partir de 1840 es donde se establece lo que viene siendo las plantaciones de café, mediante lo que es esas casualidades de la historia. Hay un barco que en 1838 está varado en Punta Arenas. El capitán es William Lelacher, en francés. Y mientras que está reparando lo que es el barco, se acercan varios cafetaleros nuestros que tenían lo que era el producto y que no lo podían colocar en lo que era la parte de Chile, y le dicen: vea, usted va para Inglaterra, le damos nuestra producción y a la vuelta usted nos paga. Fue una actividad comercial de total y absoluta buena fe la que justamente se desarrolla ahí. Vamos a ver. Ahora, al final vemos de quién se trata ese personaje. Vamos a ver. No. Vamos en orden, no importa. Porque vamos a hacer un collage. Así se llama una técnica a nivel de pintura. Esta es la Costa Rica, la anterior, por favor. la que anterior el costo de... Exactamente, esta. Esa es la que... Esta es la descripción de lo que es el edificio de la United Fruit Company anterior a esto. Ponga la otra. Es que este es el edificio de la United. Exactamente, este es el edificio de la United Fruit Company. Nuestro país se convirtió prácticamente que en un enclave bananero a partir de 1871. Se da una circunstancia especialísima, y esto es una de las partes más oscuras de nuestra historia. Después de que fusilaron al presidente Mora y al general Cañas, lo que fue el 30 de septiembre de 1860 y el 2 de octubre de ese año respectivamente, allá en Punta Arenas, esta oligarquía, que es la que lo manda a fusilar a él y donde paga 15,000 pesos para que lo fusilen y lo derroquen, él es derrocado el 14 de agosto del año de 1859. Ejercía el poder de forma constitucional, electo democráticamente, y fue derrocado por parte de este grupo oligárquico. Desde el momento en que asumen el poder, se dedican como lo que es un cartel para expoliar, para explotar lo que es la riqueza nacional en favor de una clase muy, pero muy reducida, teniendo en su haber el resto que estaban siendo explotados. La posición del presidente Mora era que todos tuvieran acceso a la educación, que todos tuvieran acceso a lo que viene siendo
la seguridad social. El presidente Mora fue el que crió y el que ejecutó el Hospital San Juan de Dios. El presidente Mora fue el que estableció el primer banco estatal en nuestro país, conocido como Banco de Medina, justamente en julio de ese año de 1859, y por el cual fue mandado a ser derrocado. El presidente Mora fue el gestor de la música del himno nacional nuestro, cuando encarceló a José María Gutiérrez para que produjera la música del himno nacional. El presidente Mora fue el presidente que más viajó y estableció nexos con todas las naciones de América y con los Estados Unidos en ese momento. Lo mismo que con toda Europa. No era tan solo Juanito, el que nosotros conocemos aquí como ese hombre bonachón que tenía en su haber. Fue el hombre más preclaro que la historia patria ha producido hasta la fecha. Estableció las relaciones diplomáticas, estableció lo que fue un Estado moderno, estableció lo que era un esquema de producción que era inclusivo y solidario, y bueno, y era un atentado para su propia familia. Va resultando que su cuñado es el que lo manda a derrocar, José María Montealegre, y es una de las personas que, en nombre de esta oligarquía, y ahora vamos a ver cómo se comporta, se roba o se roban prácticamente que todo el país durante un siglo. Así literalmente como se los estoy indicando. ¿Cómo se da ese robo? Primeramente, el primer gran asalto de la historia patria se da con lo que es la construcción al ferrocarril al Atlántico. El primer asalto lo establece un personaje nefasto que todos conocemos aquí cerca y a la juega, que es el general Tomás Guardia Gutiérrez. Pero él es simplemente la correa de transmisión. Quien participa en este robo de 800,000 libras esterlinas, hay dos personajes adicionales: José María Castro Madrid, el enemigo acérrimo de Juan Rafael Mora, y el ministro de Fomento del presidente o del dictador Tomás Guardia Gutiérrez. Cuando le preguntan a Tomás que si era cierto que se había robado esa plata, la respuesta literal de él es la siguiente: a mí lo único que me llegaron de coima fueron 150,000 libras esterlinas, y el resto, las 800,000 que dice el señor Kidd que le suministró, no. La respuesta fue muy sencilla. Pregúntele al doctor Castro Madrid qué se hicieron el resto de esa plata. Perfecto. Saben, porque aquí se suspende la. Ahora sí ya. Sí, ya que nos vamos. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? Bueno, eso no es inconveniente, no, era efectos de ilustración. Lo más llamativo de todo esto es que con el desarrollo del banano, nuestro país tiene un retroceso de más de 100 años. Como un retroceso. Exactamente. Todo lo que se había adelantado con lo que viene siendo el desarrollo de Braulio Carrillo, el desarrollo del presidente Mora, el país tiene un retroceso de 100 años.
Y buena pregunta, Brandon, ¿cómo es eso que tiene un retroceso de 100 años? Si no se puede copiar. Súbala, súbala. Vamos a ver. Ahora no importa. Ya no quiso. El retroceso se da por 4 razones fundamentales. Vamos a ver, y ahora al final hacemos la recopilación de lo que es No quiso ya. No está mal. Ok. ¿En qué consistió ese retroceso? ¿Y por qué motivo digo de que es un retroceso de 100 años? Hay en la historia, y esto es parte de justamente las investigaciones que he ido realizando en el transcurso de estos últimos 3 años, que lo que es el enclave bananero que se establece a partir del yerno de José María Castro Madrid, con el cual negocia todo lo que son los contratos para la construcción del ferrocarril, al final de cuentas salió en 3 millones de libras esterlinas. Y es que estamos hablando de 3 millones de libras esterlinas, donde la libra esterlina no es la libra esterlina de hoy. Comparada con una libra esterlina de hoy, es por lo menos 100 libras de hoy. La construcción a lo que fue el ferrocarril es renegociada por parte de Minor Keith. Minor Keith es casado con una hija de José María Castro Madrid, el mismo que participó en el fusilamiento del presidente Mora. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Que es un grupo donde tiene el control absoluto de la nación. El banano automáticamente empieza a desplazar a todos los focos de poder y es una sola familia, la familia de Minor Keith, la que tiene control sobre todo lo que es el país. ¿Por qué motivo? En las negociaciones, vamos a ver si hay un borrador de casualidad. Traigo. Sí, por favor. Sobre por eso entonces, ¿qué otras actividades económicas estaban ligadas? Únicamente estaba el café. No, el banano surge. No, déjalo porque además lo vamos a proyectar. Pero no sirve ya. No, ya se. Ahora, para devolverla de una vez. Ok. No, déjalo. Tráeme el- Es para que me la cédula. Ah, bueno, perfecto. Si no, no me la dan. Ya. Ya que voy. Ok. ¿Qué es? ¿Qué fue esta desgracia que le llegó al país? Hablémoslo de esa manera. La deuda por la construcción del ferrocarril al Atlántico, incluso ustedes al nacer fueron los últimos en pagarla. Esa plata que se robaron fue la plata que todos sus abuelos pagaron durante 100 años. Y en 1971, don José Figueres Ferrer vuelve a tomar el ferrocarril en manos del Estado. Pero ¿qué sucedió de 1871 a 1971? Fueron 100 años del retroceso. El país dejó de invertir en educación, dejó de invertir en salud,
dejó de invertir en desarrollo tecnológico para pagar una deuda que no es la de ellos, sino es una deuda mediante la cual estos políticos sinvergüenzas se la robaron cuando renegociaron o negociaron lo que fue la construcción del ferrocarril al Atlántico. El par de mafiosos, para que quede constando así para la historia, fueron justamente José María Castro Madrid, quien negocia los contratos del ferrocarril con su yerno Minor Kidd, él representando al Estado y Minor Kidd representando a la empresa que iba a negociar y renegociar la deuda con Inglaterra. Para que tomen en cuenta más o menos el equivalente de qué significaban 3 millones de libras esterlinas, resulta que el presupuesto en ese momento no llegaba a 1 millón de colones. Y estamos hablando que eran 3 millones del presupuesto nacional, imagínense. Y eran 3 millones de libras esterlinas. El tipo de cambio andaba a 10 por 1 aproximadamente. Eran cerca de 30 presupuestos nacionales los que se dedicaban a educación, a cultura, todo para pagar lo que era el servicio de la deuda. Y mediante esta familia, en conjunto con los otros mafiosos que fueron los guardias, y cuando digo mafiosos, es porque justamente tuve acceso a lo que fue el testamento que dejó Tomás Guardia cuando muere. Y solo, tomen esta cifra, solo, en moneda solo, dejó 177,000 pesos oro. Yo no entendí. ¿Qué significaba? Que eran 3 veces el presupuesto nacional. Imagínense que el presupuesto nacional hoy son varios millones de colones. Bueno, eso era más o menos el presupuesto nacional. ¿De a dónde si no trabaja? No tenía cama donde caer muerto. Venía de Guanacaste y antes de que diera el golpe de Estado, el 27 de abril de 1870, Tomás lo que estaba era ya a la entrada del Coco, ahí tenían una finquita, su padre Saturnino, pero no tenían riqueza de ninguna naturaleza. Ya posteriormente, cuando fallece, más o menos a los 53 años, deja en su testamento lo que es esto. Bueno, toda esa plata, nuestros abuelos la tuvieron que pagar. ¿A través de qué? A través del sudor, a través de limitarse, de tener acceso a una educación gratuita, obligatoria, a través de no tener acceso a lo que era el sistema de seguridad social de la caja. Y el banano no dejó más que destrucción dentro de la zona norte, la zona atlántica del país. Ahora sí, viene la segunda pregunta. ¿Por qué motivo esto? Pues va resultando que dentro de lo que eran los contratos para la construcción del ferrocarril, se le otorgó a Minor Kidd, óigase bien, el 12% del territorio nacional. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Costa Rica? Es un montón, pero aproximadamente 54,000 y restos, más o menos 55 con todo lo que es el mar. Bueno, saquen de eso el 12%. Multipliquen 55,000 por punto 12. A ver, calculadora. Por punto 12, nada más. Multipliquen.
¿Cuánto les da? 6.600. 6.600 kilómetros cuadrados. Eso significó que la distribución fue así. De donde pasaba el ferrocarril, 3.500 kilómetros para allá y 3.500 kilómetros para acá, era de Minor Kid y de su esposa, la hija de Castro Madrid, de Cristina. Esa fue la familia que se apoderó del 12% de nuestro territorio nacional. Fue un retroceso en términos de lo que fue desarrollo, porque a diferencia del café que ustedes observan a una familia integrada cogiendo café aquí en esta zona de Grecia, el chiquillo, yo quería una bicicleta a los 7 años y la solución fue que me puse a coger café desde octubre hasta el 26 de diciembre para juntar en aquel entonces 48 pesos que valía una rally. Y yo quería una rally. Bueno, y la tuve. Y era la gran sensación tener en ese entonces una bicicleta rally. Y eso es lo que valía, 48 pesos. Claro, hoy día, si eso se hace, nos cae el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio del Trabajo, porque eso es violatorio a los niños trabajar. ¿Cómo va a ser violatorio a los niños trabajar? Pero si no es violatorio mantener a un montón de vagos, ¿verdad?, que le están dando a la mecha en San José, a la coca, y justamente llegan y dicen que la situación está muy mal. ¿Cuál situación mal? Es parte también de los excesos en que posteriormente hemos visto que hemos caído. Pero vean qué interesante, se repartieron el 12% del territorio nacional. El enclave bananero, a diferencia del café, que genera una economía inclusiva, solidaria, donde todo el mundo participa, ahí es prácticamente una situación de maquila lo que se produce. El obrero, el trabajador bananero nunca es propietario de nada, más que de lo que vienen siendo sus desgracias, y no por casualidad. Esto es un dato histórico interesantísimo, porque a partir de aquí está siendo visto en toda América Latina lo que es esta conferencia. Para 1932 y 1930, 32, se establece la primera huelga bananera en América Latina, precisamente contra la United Fruit Company. Y quien impulsa esto es quien escribe el libro de Mamita Yunay. ¿Quién es el que escribió el libro de Mamita Yunay? ¿Ah? No me acuerdo yo del actor. Mamita Yunay, ¿quién escribió Mamita Yunay? A ver. No me acuerdo. Ustedes tienen Google, sí. Fíjense, a ver, Mamita Yunay. Un momento. Pongan Mamita Yunay, United. No. Todos esos son espíritus que de repente surgen y explican por qué somos así. Nosotros tenemos cualidades. Carlos Luis Fallas, segundo apellido, Uruaja. ¿Ok? ¿Cómo se le conocía a Carlos Luis Fallas? Calufa. ¿Okay? Calufa. Calufa es deportado a vivir en Limón a partir de 1930 por ser considerado comunista. Y quien lo deporta es
el que era abogado de la United Fruit Company, el señor presidente de la República, Ricardo Jiménez Oriamón. Es más, en nuestra legislación todavía hay un resabio. En el Código Penal no lo han quitado, que se llama una pena que se llama extrañamiento. El delito se puede castigar con cárcel, se puede castigar con obra comunal, se puede castigar con extrañamiento. En ese entonces el extrañamiento se hacía o en la isla del Coco o San Lucas, o lo mandaban a Limón. A él lo mandaron a Limón. Es que en aquellos tiempos Limón era más difícil de llegar. Era justamente eso. Entonces, estando ahí, se mete de obrero dentro de la compañía bananera que había fundado Minor Kid y monta lo que es el primer sindicato a nivel obrero y cuyos derechos, óigase bien lo que ellos pedían. Ellos no estaban pidiendo salario mínimo, ellos no estaban pidiendo más que lo siguiente: la quinina y el butantán, que son medicamentos, que son sueros antiofídicos para las mordeduras de culebras. Sobre esta línea férrea se apiñaban los cadáveres de los trabajadores que morían por concepto de mordeduras de culebra. Sí. Creo que no sé por qué en ese tiempo no era castellano, no es de ellos. Correcto. Había también una exclusión. Ellos no podían llegar a San José. A partir de 1948, José Figueres, volvemos otra vez a nuestro personaje, que es el que va a impedir que su hija sea secretaria general de Naciones Unidas, y orgullosamente siéntanse orgullosos de que no sea por ese motivo. Eliminó la abolición para que los negros pasaran de Turrialba y llegaran a San José. Hasta esa fecha los negros no podían pasar a San José. Era una cuestión sumamente extraña, ¿verdad?, de ver un negro. Mi tío me cuenta que la primera vez que vi un negro fue aquí a los 400 metros. Mis abuelos vivían aquí, bueno, el límite de la propiedad de ellos era de ese río para allá. Entonces él pegaba gritos, porque su madre llegó y le dijo: vea, no se vaya, porque si no le va a salir el diablo. Y eran las 6 de la tarde, él tenía 6 años, ¿verdad? Y cuando va viendo un negro con los dientes pelados. Y eran unos gritos que pegaba que era extraordinario. Eso era la Costa Rica. Una Costa Rica que no era solidaria, que no era respetuosa de las otras razas, sino que fue simplemente discriminatoria. Sí. ¿Usted ha leído Limón Blues? ¿Cómo? ¿Ha leído Limón Blues? Lo he odiado. Ese libro habla mucho sobre toda esa época de limón y todo eso, donde era la acción para los negros. Y todo. Qué bueno. Como por 30 años. Aproximadamente. Incluso hoy les traía algo dentro de las fotografías, un anuncio donde se vende a un sambo por 220 colones. Un sambo. El sambo es la mezcla del indio con negro. Eso era justamente entonces en 1810, en esta Costa Rica igualitaria que todos decimos ser. Nuestros ancestros no eran igualitarios. Pero es que también se puede explicar que por contexto histórico, cuando se empezó a hacer lo que es la vía férrea,
se trajo mucho esclavo de África y de Jamaica, no solo de Limón. De ellos, cuando ya terminó lo que es la construcción, fue cuando empezaron a hacer lo que es expandirse, a mezclarse con la raza de nosotros. Y ahí fue donde muchos fueron a vivir a Limón, porque entonces se sintieron como más en casa, porque toda la gente... Tiene toda la razón. Haciendo un paréntesis muy rápido en lo que está diciendo el compañero. La primera migración se establece en 1872. Pero son italianos. Los italianos arriban al país para construir la línea férrea. Ellos vienen con otra formación y otra cultura, que es la cultura europea. ¿Y qué es lo que sucede? Montan la primera huelga en el país. Y entonces no se les permite pasar de Cartago, sino que su sitio de expatriación o de extrañamiento es Paraíso. De ahí que sea la cuna de muchas de las personas que vinieron en esa migración, que se alzaron en huelga porque no les pagaron lo que tenían que pagarles y dejaron botado lo que fue la construcción del ferrocarril. Posteriormente traen los chinos como mano de obra esclava, pero resulta que el chino no soporta lo que viene siendo las condiciones climáticas y sumamente agrestes de Limón, y en consecuencia los pocos que quedan se dedican a lo que es el comisariato, a vender lo que son mercancías, a montar sus negocios como tipo pulperías de lo que vienen siendo los trabajadores, que sí, una gran parte las trajeron de Jamaica, y ahí deriva aquel término cuando ustedes estaban chiquillos, ustedes veían a un negro, a una negra, eso es una chumeca. ¿Ah? ¿Recuerdan el término chumeca? La negra chumeca es chumeica. Es chumeica, pero le dicen el megaterio, que es un inglés, pero con el objeto de que no sean controlados por parte de los patronos que hablan al revés. Hágase el cargo que están hablando al revés y te dicen tell me something. ¿Ah? Entonces por ahí empiezan a desarrollar lo que es un lenguaje propio, pero son zonas donde se habla perfectamente inglés, no hay ninguna diferencia con relación a lo que es el inglés de otras latitudes. Tan es así que Limón, usted se lo ve y lo encuentra igual que Bluefield, igual que Puerto Cortés en el caso de Honduras. Entonces se da esa migración, es mano de obra esclava y se establece en la zona de Limón. Y Limón, con el paso del tiempo, se convierte en la provincia más atrasada del país. ¿Por qué motivo es la provincia más atrasada? Precisamente por la desgracia que fue la parte del banano. El banano no únicamente generó la desgracia ecológica, la destrucción del medio ambiente. Hice un estudio en el año 94 en Suiza, donde demuestro que de un banano lo que nosotros nos quedaba era menos que la punta. ¿Ah? Todo quedaba afuera, no había valor agregado internamente. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden ver que esta actividad en buena hora que haya desaparecido. Es una actividad que no va con el desarrollo local nuestro. Y si nosotros en lugar de eso podemos producir software, podemos tener acceso a lo que son la industria de alta tecnología, a partir de ahí empezamos a un desarrollo de verdad con todos los países desarrollados en este momento, manteniendo siempre ese tejido social que es orgullo nuestro. El poder llegar, disfrutar de un estado de salud que tenemos en este momento,
poder disfrutar de un nivel educativo que es necesario mejorarlo y transformarlo. Pero al final de cuentas que tenemos acceso a esa educación, eso nos hace el elemento básico para diferenciarlos con el resto de las otras personas. Sí me gustaría ver, si puedes intentarlo, no, ya se fue, ¿verdad? No, eso lo podemos dejar Para la próxima. para la próxima. Yo Ok. lo tengo que guardar, de todas formas. Y en esa perspectiva, esa interrelación entre Estado y sociedad se va articulando una olla de presión que revienta a partir de los años 40. Todas las contradicciones sociales que a nivel social se estaban generando, Calufa por un lado, empieza a generar una conciencia obrera. Posteriormente se da una sociedad donde la Iglesia Católica juega un papel importantísimo y el gobierno del doctor Calderón Guardia también. A partir de ahí tenemos la transformación social que experimenta este país a partir de la década de los 40. ¿Cuáles son las instituciones emblemáticas de esa transformación? Uno, la Caja Costarricense del Seguro Social, para darle el servicio gratuito, obligatorio y universal a toda la población del país en materia de salud, en materia de acceso a lo que son el sistema hospitalario. Dos, la parte educativa. Se crea la Universidad de Costa Rica en 1941 y en 1940 por parte del doctor Calderón Guardia. Y a partir de ese momento, entonces, nuestros padres, los hijos de lo que son los obreros, los hijos de los peones, tienen acceso a la universidad. Y profe, con la Universidad de Santo Tomás. Buena pregunta, buena pregunta. Eso fue una obra del presidente Mora. Primeramente, quien la pone en ejecución es el enemigo de Mora. Ese personaje siniestro que acabamos de ver, que se robó, ¿cuánto dijimos del territorio nacional? 12%. El 12% se lo robó. Y cuando digo que se lo robó fue porque él lo redactó. De su puño y letra salió el documento que le dio a su yerno el 12% de su territorio. Ustedes se recuerdan a un personaje que se llamaba Raffles. Raffles, esa era una telenovela, que era el ladrón de las manos de seda. Era tan fino que él nunca aparecía en nada. Bueno, algo parecido es este personaje que tenemos como primer presidente de Costa Rica. El otro elemento viene siendo la democratización económica a través de la banca. Y es el padre de Cristiana Figueres, don Pepe, el que pone en ejecución que pase y que les vaya bien. Hasta luego. Bueno, Que pone en ejecución lo que es la nacionalización de los depósitos bancarios. Cosa que en este momento estamos exactamente igual que en el año 48. Si ustedes van a solicitar un crédito, le hacen un estudio hasta de la lengua. Primeramente tienen que pasar por la SUGEF. Posteriormente, si han tenido alguna deuda en los últimos 5 años y aparece reportada, no es sujeto de crédito. Pero sí son sujetos de crédito, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, cuando sacó en el año de 1990 un crédito por más de 1.000 millones de colones para montar un negocio de banano en la zona atlántica. Y se lo dieron simplemente a través de una llamada telefónica. Es algo extrañísimo.
Él es un buen tipo, una excelente persona. Pero esto lo pongo a título de ilustración, no es nada personal. Su empresa era Kalinga y aparece dentro de los beneficiarios del extinto Banco Anglo, que el presidente Figueres Olsen, el hijo del otro, llegó y privatizó. Detrás de eso está toda esta casta política que viene a saquear esas instituciones emblemáticas. Están saqueando la caja, están saqueando lo que es la banca, están saqueando las instituciones públicas. No hay cariño, efectivamente, no existe cariño. Atrás sí hay cariño. Aquí está dando cariño. Bueno, esos son los derechos de tercera generación. Así se denomina. Lo interesante es que el desafío que Costa Rica se enfrenta para el siglo XXI es continuar con ese modelo que heredamos, que fue con sangre y fuego, frente a los desafíos que presenta el mercado internacional. Hay toda una serie de ventajas en este mundo globalizado, como es el caso Brandon, que desde su casa usted puede hacer un negocio en Europa sin necesidad de desplazarse. Puedes hablar desde tu casa a cualquier parte del mundo a través de Skype gratuitamente. Y prácticamente que el planeta se volvió una aldea. Hoy usted mantiene comunicación con cualquier ser de cualquier latitud. Esa es la gran ventaja, pero también presentan lo que son desafíos. ¿Qué hora tiene, verdad? 1:15. En resumido, vamos a hacer una recapitulación rápida de esos tipos de relaciones que se articularon en nuestro país a partir de 1850 a la fecha. Primeramente fue una economía de café, donde era controlada por unas pocas familias. Posteriormente, con el arribo de lo que fue este negocio del ferrocarril, simultáneamente se abre el negocio de lo que es la producción masiva de banano mediante la United Fruit Company, cosa que tiene vigencia hasta 1984, en donde ya prácticamente esta compañía y todo lo que es ese sector bananero se desplaza a Honduras, dejando aquí tan solo los rieles del ferrocarril. Y sobre eso hay un estudio sobre economía costarricense interesantísimo, escrito por uno de los ideólogos y uno de los visionarios más grandes que tuvo este país, como fue Rodrigo Facio Brenes. En una tesis de derecho que él establece en 1941, dice textualmente: el día en que la compañía bananera se vaya de Costa Rica, hasta los rieles del ferrocarril se llevarán. Eso lo escribió en 1941 en esa tesis de derecho en la UCR para graduarse como abogado. Va resultando que en 1984 efectivamente la United Fruit Company levanta los rieles que tenía en Golfito y se los lleva a Puerto Cortés en Honduras. Aquí no hubo desarrollo de ninguna naturaleza, y fue la desgracia más grande que a este pueblo le haya correspondido de haber vivido bajo lo que es un sistema de enclave bananero. No hubo desarrollo al interior. La plata que salió para afuera, y lo único que generó fue salarios para que los trabajadores no se murieran de hambre y vinieran al día siguiente alimentados y comidos. Y si acaso un par de casillas que se les daban ahí, pero que no eran de ellos. Eso fue, por eso Costa Rica presenta dos facetas.
la faceta de aquellos pueblos donde se asentó el café, donde usted ve aquí Grecia, una ciudad pujante. Es más, la gente es sonriente, la gente le saluda a usted. Brandon, ¿cómo está? Se quedan viendo de repente y se le ofrece algo, necesitan, versus otros pueblos donde todo el mundo está así. ¿Por qué motivo? Porque no hay socialización. El café genera eso, una socialización. En cambio el banano es todo lo contrario. Ahí los conflictos a base de machetes se dirimen y no queda un 5 de toda esa plata que se generó. Más bien quedó la destrucción no únicamente material, sino también física de las personas. Hoy día, más de 1000 costarricenses están peleando para que los indemnice por el Nemagón, donde que ellos quedaron estériles. Cuando en los años 40 y los años 50 del siglo pasado utilizaron estos insecticidas que combatían lo que era la cigatoca y lo que son otras plagas propias del banano, y eso les provocó la esterilidad. Hoy son viejitos que usted los ve deambular por las calles de San José solicitando justicia para que los indemnicen por el daño causado por el Nemagón, el cual estaba prohibido en Estados Unidos, y aún así, habiendo sido prohibido en Estados Unidos, se utiliza en toda América Latina por parte de esta empresa creada por este personaje que es el yerno de nuestro primer presidente que tuvo nuestro país. ¿Cómo se llamó el delincuente ese? Parecido. José María. Bueno, dejémoslo ahí porque si no... El de aquí es Caso Madrid, ¿no? Exactamente. El otro también tiene el otro apellido, pero ese es más reciente. Lo que sí es cierto es que tenemos eso. Entonces el Estado se convierte en un apéndice de lo que son estas empresas bananeras que se establecen en el país, y conjuntamente en un representante de los intereses cafetaleros. A partir del 40 entramos en otra faceta. A partir del 40 hay toda una concertación social, hay una movilización social, surgen las garantías sociales, y ese es el tema que vamos a ver, Dios mediante, la próxima clase, de cómo es la articulación entre esas relaciones de poder, cómo surge esta Costa Rica que hoy tenemos. Porque esta Costa Rica no surge de la casualidad, surge de las conquistas y las luchas sociales que este pueblo ha tenido por más de 5 décadas. Muchas gracias. Gracias.